Hola chicos, hoy día vamos a continuar con nuestro tema de funciones. ¿Listo? Estábamos haciendo funciones, ya habíamos trabajado la semana pasada. Hoy día vamos a hacer la gráfica de las funciones, pero para eso primero vamos a trabajar así. Una función, habíamos dicho que va de un conjunto A en otro conjunto B. ¿Qué quiere decir? Agarra un valor X y le asigna un valor f de X que también lo llamamos Y. ¿Listo? Esto es lo que es una función. ¿Qué quiere decir? En forma gráfica, una función. Aquí yo tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B. Agarra un valor de acá, no sé, se me ocurre que sean estos puntos. Y acá los puntos 1, 2, 3. La función f que hace va de acá aquí, de tal manera que dice que agarra un valor que está acá, por ejemplo el A, y le asigna el 3. Otro, por ejemplo, el I le asigna el 2. Al E le asigna el 1. Entonces, esto es una función. Y te recuerdo que habíamos dicho que no podría haber que a dos, de un solo punto se hagan dos flechas. ¿Sí? Eso no es función. Esta es función. Entonces, recordando, de un punto no pueden salir dos flechas, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso era lo mismo decir que un punto no podía tener dos imágenes. O sea, no podía pasar esto, por ejemplo. Esto no puede pasar, ¿te acuerdas? Ya está, eso sí te acuerdas. Entonces, esto es una función. Entonces, este conjunto que está acá es el conjunto de partida. ¿Listo? Y el conjunto B es el conjunto de llegada. ¿Listo? Ya, una cosa. Entonces tenemos el conjunto de partida y tengo el conjunto de llegada. ¿Listo? Que no es lo mismo que el dominio de rango, por si acaso. La función va de A en B. Agarra elementos de A, los lleva en B, pero no dice que necesariamente agarran todos los de A. ¿Por qué? Porque yo puedo darte esta función, mira, por ejemplo, que tenga estos valores. Ya, vamos a poner así. Y acá te agarro el B. Que sea 1, 0, menos 1. Vamos a suponer que sea así, ¿ah? Y yo puedo definir esta función. Fíjate, voy a definir la función G de tal manera que haga esto. Que solamente haga esto. Entonces, ¿te das cuenta? El conjunto A sí es el conjunto de partida y el conjunto B es de llegada. Pero no es lo mismo a definir el dominio y el rango. El dominio, ¿entiendes? Está formado por todos los valores que pertenecen al conjunto de partida, tales que su imagen pertenece al conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Está formado por elementos de acá. El dominio está formado por elementos de acá. Pero que cumplen ¿qué? Que tengan imágenes acá. Por ejemplo, en este gráfico, el dominio sería solamente el punto E, el I y el U. Porque los demás no tienen imagen acá. Entonces no pertenecen al dominio. ¿Te das cuenta? Este es el conjunto de partida, pero el dominio está formado solo por E, I, U. ¿Por qué? Porque el A y el O no tienen imagen, entonces no son parte de la función. Y el rango, ¿quién es el rango? Está formado por todos los Y que pertenecen a B, tal que el Y sea un f de X, donde X pertenece al conjunto A. ¿Qué quiere decir? Dice que está formado por elementos de este conjunto, tal que si yo los agarro, ellos deben tener una preimagen acá. O sea, debe haber algún elemento de acá que lleguen ellos. Por ejemplo, ¿quién llega al 1? El E, entonces el 1 es de rango. El 0, ¿tiene alguien que viene al 0? Sí, el U llega al 0. Ah, entonces el O también es parte del rango. ¿El menos 1 es parte del rango? Sí, porque hay el I que llegue el menos 1. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiese sido así? ¿Quién sería el rango? Solo sería 1 y 0. ¿Te das cuenta? O sea, en este caso, como yo te he definido así, ¿sí? Te he definido así. ¿No cuál he definido? El I, ¿no? El I, perdón. Te he definido el I, entonces esto llega así. Entonces, ¿quién es el dominio? E, I, U. ¿Y quién es el rango?
sería el 1, el 0 y el menos 1. En este caso el rango coincide con todo el conjunto de llegada, ¿no? ¿Sí? Pero no siempre. Entonces, ese es el dominio. ¿Quién es el dominio? Los elementos de A que tienen imagen en B. En este caso el E, el I y el O. El A no tiene imagen, el O no tiene. Entonces el O y el O no son del dominio. ¿Quién es el rango? Son todos los elementos en los que llegas. O sea, ¿hacia dónde te lleva la función? Me lleva al 1, me lleva al menos 1, me lleva al 0. Ah, entonces son el rango. En este caso coincide con el B. No siempre pasa eso. ¿Listo? Entonces tenemos esta primera parte. Repasando. Esto es nuestra parte de funciones. ¿Qué tiene una función? Un conjunto de partida, un conjunto de llegada. ¿Listo? Ahora, dentro del conjunto de llegada puede ser el dominio. Puede que coincida con todo el conjunto. En este caso no, por ejemplo. Y el rango está en el conjunto de llegada. Son los elementos de los que llegas. ¿Qué hace una función? Va de un conjunto A en un conjunto B. Agarra un X y le asigna un f de X. Agarra un A y le asigna el f de A. ¿Quién sería el f de A? 3. Agarra el E y le asigna su f de E, que sería el 1. El f de I es el 2. ¿Te das cuenta? Entonces así trabaja. Este es el G. ¿Quién es el G de E? Es 1. ¿Quién es el G de I? Menos 1. ¿Quién es el G de U? Es 0. ¿Hay G de A? No hay. Entonces A no pertenece. Listo. Entonces tenemos esta parte. Voy copiando. Entonces, continuemos. Lo que vamos a hacer ahora nosotros son funciones. Hemos dicho que una función va de A en B y le asigna a un X y le asigna F. Nosotros vamos a ir de funciones que vayan de los números reales en los números reales. O sea, va a agarrar un X que es número real y le va a asignar un f de X que también va a ser un número real. ¿Listo? Ahora, pero para esto vamos a definir una regla de correspondencia. ¿Qué es la regla de correspondencia? ¿Qué es la regla de correspondencia? Es la forma en que tú vas a usar la función. Por ejemplo, te digo, f de x que sea 3x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tu regla de correspondencia. Yo agarro el x y ¿qué le hago al x? Lo formo así, como 3x más 1. Por ejemplo, ¿cuánto sería f de 1? Como x es 1, tú haces 3 por 1 más 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Entonces, ¿cuánto es el f de 1? Es 4. ¿Te das cuenta? ¿Esto para qué me sirve? La regla de correspondencia. La regla de correspondencia me ayuda para poder hallar el punto. ¿Quién sería un punto que pertenece a la función? El x1 y para el f de x4. El 1,4 pertenece a la función. Cuando x es 1, la imagen vale 4, entonces el 1,4. Por ejemplo, quiero el f de menos 3. ¿Cuánto es f de menos 3? En vez de x meto menos 3, sería 3 por menos 3, porque el x vale menos 3, más 1. 3 por menos 3, menos 9, más 1, menos 8. Entonces, el f de menos 3 es menos 8, lo que quiere decir que el punto en el que la función pasa es en el menos 3 y en el menos 8. Entonces, esto es la regla de correspondencia y esto nos va a ayudar a poder sacar los valores que necesito para f. Por ejemplo, si a mí me dan esta función, f de x igual a x más 3 sobre x menos 1. Y me dice, halle f de 2. ¿Cuánto será f de 2? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Simplemente dices, el x vale 2, entonces dirás, f de 2 es 2 más 3 sobre 2 menos 1, porque el x vale 2, pues. ¿Y cuánto es 2 más 3? 5. 2 menos 1 es 1. 5 menos 1 es 5. Ah, entonces el f de 2 vale 5, lo que quiere decir entonces que el punto 2,5 está en la función, pertenece a la función, es parte de la función. Pregunto, ¿cuánto será f de 1? Recuerda, estamos diciendo que voy a agarrar números reales y de números reales. El 1 es un número real. Pero te das cuenta acá, si haces tu f de 1, ¿qué va a pasar? 1 más 3, 1 menos 1. 1 más 3, 4, 0. Uy, ¿qué pasa ahora? 4 entre 0. ¿Se puede? No. Esto es indefinido, no se puede. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué significa esto? Entonces te das cuenta que las funciones no necesariamente van a aceptar todos los valores acá. Es lo que te decía en el gráfico de las dos bolitas que hicimos. Hay puntos en los cuales no tienen imagen. En este caso, el 1 no tiene imagen en esta función, porque no sale, pues.
Entonces te vas a dar cuenta que este 1 no es en la función. Por lo tanto, el x no puede tomar 1. ¿Te das cuenta? Entonces no puedo calcularlo, ahí sería indefinido. ¿Listo? Pero esto, ¿cómo lo he averiguado? Con la regla de correspondencia. ¿Listo? Entonces, esto es la regla de correspondencia. Ahora, dependiendo de la regla de correspondencia, algunas funciones van a tener nombres especiales. Y para eso vamos a entrar a los tipos de funciones. ¿Listo? Primero está la función constante. ¿Cuál es la función constante? Es cuando tu función tiene como regla de correspondencia igual a un número k. Siempre un número k fijo. Ejemplo, f de x igual a 2. ¿Qué quiere decir acá? Que cualquiera que sea el x, su imagen, ¿cuánto va a ser? 2. Por ejemplo, ¿cuánto es f de 1? 2. ¿Cuánto es f de 3? 2. ¿Cuánto es f de 5? 2. Siempre sale 2. Y cuando tú la vayas a graficar, ahora viene lo bonito porque vamos a graficar. Cuando tú lo vayas a graficar, va a suceder lo siguiente. Fíjate, vamos a hacer un plano cartesiano. Ya, con nuestros ejes x y y, acá está x y acá está y. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Ahí está nuestro plano cartesiano. Y si te das cuenta, dice, cuando x es 1, llévale 2, o su f de x es 2. Entonces, cuando x es 1, acá vale 2. Entonces, mi función está por acá. Cuando x es 3, también vale 2. Ah, a ver. También vale 2. Y cuando x es 5, también vale 2. Y te está diciendo que la función siempre vale 2. No importa qué valores tomes, la función siempre vale 2. Entonces tú cuando graficas te va a salir una cosa así, pues mira. ¿Verdad o no? Estas son las gráficas de las funciones constantes. Son líneas horizontales que pasan por el eje Y. ¿Dónde? Esto, mira. El eje Y siempre van a cortar en el valor K. En este caso, ahí. En este caso, ¿cuánto era? 2, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá. Este 2 es el que aparece acá. Siempre va a cortar el eje X2, entonces, al eje Y2, entonces la línea horizontal 2. Esto es la función constante. Funciones constantes siempre son líneas horizontales. ¿Y cómo la gráfico simple? Mira qué valor está. 2. Ah, el 2, le paso una raya. Si fuera f de x igual a 5, entonces buscas el 5 y le das una raya. Listo. Vamos a copiar. Ahora veamos la función lineal. La función lineal tiene esta forma, escúchame. F de x igual a x más b. Estas son ecuaciones lineales. ¿Listo? Es una función lineal. ¿Qué quiere decir? Que sus gráficas son rectas. Profe, pero la constante también es recta. Es cierto, la constante también es recta. ¿Y cuándo va a pasar? Cuando este a valga 0. Si este a vale 0, 0 por x es 0 y solo te queda una constante. Entonces la función constante es una función lineal. Ahora, por ejemplo, yo puedo tomar f de x igual, se me ocurre 2x más 1. Es una función lineal. ¿Y cómo la grafico? Escúchame, para graficar una función lineal es suficiente que tomes 2 puntos. Con 2 puntos, suficiente para que tengas. Vamos a ver, ¿qué pasaría si x fuera 0? ¿Cuánto sería f de 0? 0, eso que es 0. 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces f de 0 es 1. ¿Qué pasaría cuando x fuera 2? Se me ocurre que sea 2. F de 2, ¿qué sería f de 2? 2 por 2, 4 más 1, 5. Allá. Con esos valores suficiente para que yo pueda graficar mi función. Vamos a graficarla ahora. ¿Listo? A ver, déjenme agarrar mi regla para poder graficarla. Acá la tengo. Vamos a hacer nuestro gráfico, fíjate. Nuestros ejes coordenados. X, Y. ¿Listo? Y nos dice, a ver, cuando x es 0, f de 0 es 1. Entonces, o sea, x es 0 y y es 1, acuérdate. X es 0, x0 y y vale 1. Está por acá. Entonces la función pasa por acá. Para x0, la función vale 1. Entonces pasa por acá, por 0,1. Cuando x es 2, la función vale 5. Aquí es 1, aquí es 2.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces la función pasa por acá más o menos. Aquí es el punto 2,5. Entonces la función pasa por 2,5. Mira, también pasa por este punto. Y como es una línea recta suficiente con eso, yo puedo trazar uno de los dos puntos, fíjate, y puedo trazar la imagen. Esta sería la gráfica de la función. Es una recta que se va para allá y se viene para acá. Se extiende indefinidamente, vamos a dejarlo un poco más para que te des cuenta. Pero esta sería su gráfica. Esta es la función f de x igual a 2x más 1. Es una recta. ¿Y qué podemos analizar de esta recta? Fíjate, ¿qué es lo que podemos analizar de esto? Un análisis de esto nos lleva a ver esto. Que si este valor A es mayor que 0, la recta se va a inclinar a la derecha. Entonces, f se inclina a la derecha. Mira. Pero, ¿qué pasa si el A es negativo? F inclina a la izquierda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá te hago otra función. Mira, este no sirve. Vamos a agarrar este, ya está. G de x igual a menos 3x menos 1. Se me ocurre así. O más 2, vamos para variar. ¿Cómo sería el gráfico de esta recta? Veamos. Tomemos dos puntos. G de 1. Por ejemplo, se ocurre el 1. Menos 3 por 1, menos 3. Más 2, menos 1. ¿Cierto? Es reemplazar a en vez de x, nada más. Ya está. G de menos 2 se me ocurre. A ver, en vez de x menos 2, aquí es de menos 2. Menos 3 por menos 2, 6 más 2, 8. Ahí está. ¿Listo? Y ahora vamos a graficar. Ya tenemos los dos puntos y podemos graficarlo. ¿Listo? Ahí vamos a ver. ¿Dónde está mi regla? Acá está. Y vamos a graficar. Aquí está. Ah, no. Conviene para acá. Más acá. Así. Así. Acá está el eje X. Acá está el eje Y. Y vamos a ubicar los puntos. ¿Ya? A ver, dice, cuando x es 1, la lleva de menos 1 allá. 1, menos 1 para x es 1, para llevarle menos 1 pasa por acá. El 1, menos 1, x1 y menos 1. Pero cuando x es menos 2, menos 1, menos 2, llévale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá. Acá está. El punto menos 2,8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi función debe ser su gráfica algo así. Vamos a unir los dos puntos. A ver, ahí. ¿Sí? Entonces mi función es esta. Mira. ¿Listo? Y fíjate, este es negativo. El A es negativo. Entonces inclina hacia la izquierda. ¿Listo? Ahí está. Ahora, si analizamos su dominio y su rango, ¿qué viene a ser el dominio? El dominio son los valores que tú vas a reemplazar acá, que tú puedes reemplazar en la función. Eso vendría a ser el dominio. Y se responde con esta pregunta. ¿Cómo hallamos el dominio? Fácil. Se responde esta pregunta. ¿Qué valores toma X? Con esta pregunta tú puedes saber, a ver, ¿qué valores puede tomar X? ¿Qué valores yo le puedo meter al 2X más 1? Entonces piensas, ¿qué valores puedo meter al X? ¿Qué valores puedo multiplicar con 2? Cualquier número se multiplica por 2. Y sumarle 1, cualquier número. Entonces en este caso, en las funciones lineales, el dominio de las funciones siempre es todos los reales. ¿Listo? Y el rango, ¿a qué valores llegas? También va a ser siempre todos los reales en cuestión de las ecuaciones lineales. Entonces, las funciones lineales siempre su dominio son lineales y su rango son también los reales. Siempre. Pero fijémonos que el rango es real. ¿Qué dijimos? El rango está formado por todos los elementos del f, tal que
tienen una preimagen. Si tú igualas esto, tú puedes despejar la x. Es como que tú despejes de acá x. Si puedes despejar la x, entonces son los elementos del rango. Otra vez, es despejar estos de acá. Despeja la x y analizas qué valores pueden tomar ahí. Entonces simplemente dices que son los reales. Entonces, en la función lineal, el dominio son los reales y el rango también son los reales, sea cual sea la función lineal. ¿Listo? Profe, ¿y acá el A puede ser una fracción? Sí, puede ser una fracción. El hecho que sea fracción es simplemente que lo va a echar un poco más, ya sea para la derecha o para la izquierda. Cuando acá es una fracción, ¿qué quiere decir? Lo va a inclinar un poquito más. ¿Sí? Mientras más grande sea, más vertical se va a volver la recta. Si le pones 10, por ejemplo, acá, esta recta ya no será así, será algo así. Si le pones 100, será algo así. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones lineales. Profe, ¿puede ser una recta para abajo, vertical? No. Eso ya no sería función. ¿Listo? Vamos a ver. Continuemos. Ahora vamos a hacer, como tercer gráfico, vamos a aprender, o tercera función que vamos a estudiar, es la función cuadrática. ¿Cómo sé que una función es cuadrática? Cuando aparece el x cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Y las gráficas de estas funciones siempre son parábolas. Pueden ser para arriba o pueden ser para abajo. ¿Y de qué va a depender? Del valor A. Si el valor A es positivo, entonces la parábola se abre para arriba. Si el valor A es negativo, se abre para abajo. ¿Listo? Entonces son parábolas. ¿Profe, qué es una parábola? Es esto, pues. O es así, o es así. ¿Sí? Entonces, eso son funciones cuadráticas, son de esta manera. Tiene que aparecer el término x cuadrado. ¿Listo? Ahora, pero para ver una parábola, por ejemplo, yo puedo ver esto de acá. Una parábola tiene un punto máximo, que es este. Y ese punto es el que vamos a tener que descubrir. A este punto se llama vértice. ¿Y quién es el vértice de la parábola? Pues el vértice de la parábola se halla de una manera bastante simple. ¿Y cómo se halla? Pues se halla de esta manera. Fíjate. ¿Quién va a ser el vértice? El vértice es este punto. Es el menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Ese es este punto. Que puede ser para abajo, para arriba, otra cosa. Este de acá te indica para dónde se abre. Para abajo, para arriba. Y de esta manera tú vas a poder hallar el vértice. ¿Quién es el vértice? Es esta punta. Puede ser este o puede ser este, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que una parábola o tiene punto mínimo o tiene punto máximo. ¿Y cómo vamos a verificar? Vamos a ver, por ejemplo, una bien fácil. Se me ocurre graficar fíjate. F de x igual a x cuadrado más 5. Se me ocurre así de simple. Entonces yo me doy cuenta aquí que A es 1, porque A es el que acompaña x cuadrado. ¿Quién es B? Es el que acompaña el x, no hay, pues es 0. ¿Quién es C? Es el término independiente, 5. Entonces, como el A es 1 y te das cuenta que es mayor que 0, entonces te está diciendo que la parábola va para arriba. ¿Sí? Ahora, vamos al vértice. ¿Quién sería el vértice? Dice que es menos b sobre 2a. Menos b sería menos 0 sobre 2a, que es 2 por 1. ¿Cuánto es menos 0 entre 2 por 1? Es simplemente 2 por 1, 2 por 1, 1. 2 por 1, 2. 0 entre 2 es 0. Entonces me sale que esto es 0. Y el otro sería el f de 0. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, ¿por qué sale este 0? Lo voy a poner acá otra vez. Ya lo voy a poner otra vez. El vértice es menos b sobre 2a. Menos b es menos 0 sobre 2 por 1. Y la parte y sería f de ¿qué? De menos 0 sobre 2 por 1. ¿Y qué sale esto? Me sale siempre de 0, f de 0. ¿Y quién es el f de 0? Pues tú ya sabes esto, ¿no? En vez de x pone 0, 0. 0 al cuadrado, 0 más 5, 5. Entonces sería el punto 0,5. ¿Dónde está el vértice? Está en 0,5. Ah, ya. Entonces vamos a graficar. Ahora hacemos nuestro gráfico, fíjate.
Hacemos así. Como ya sé que se abre para arriba, no voy a hacer tan largo el eje y para abajo. X, Y. ¿Dónde está el vértice de la parábola? Para X0 y para Y5. Para X0 es acá y 5 es para arriba. 1, 2, 3, 5. Es acá. Este es el punto 0,5. ¿Sí? Entonces, este es el vértice. Ahí está el vértice, porque lo que vamos de allá. Y lo que indica A es que mi parábola es para arriba. Entonces mi parábola debe ser algo así. ¿Te das cuenta? Y esta sería la gráfica de mi función. Esta es mi función f de x igual a x cuadrado más 5. ¿Sí? Esa de ahí. ¿Listo? Entonces para eso usamos el b, el a y el c. Otra vez, es esta forma. Este a te indica para dónde se abre. Si el a es positivo es para arriba, si el a es negativo es para abajo. ¿Listo? El b y el c pueden ser 0, no hay problema. Y otro punto importante que necesitamos es el vértice. ¿Cómo se halla el vértice? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Y acá su imagen, pues, ¿no? En este caso, yo estoy trabajando en la función de x cuadrado más 5. A vale es 1, porque es el que acompaña el x cuadrado. El b es el que acompaña el x. No hay, es 0 y el c es 5. Reemplazamos, sería menos 0 sobre 2 por 1. 2 por 1 es 2. 0 entre 2 es 0. No hay menos 0, ¿no? 0. Entonces sería 0, f de 0, porque es lo mismo, siempre. Entonces sería el 0,5. Ah, mi vértice está en el para x0 y para y5. ¿Cierto? Porque f de 0 da 5. ¿Cómo sabe, profe, que f de 0 es 5? 0 al cuadrado, 0 más 5, 5. Ahí está. Entonces acá y la parábola se abre para arriba. ¿Sí? Vamos copiando esto. Ahora analicemos esta, mira. Dice f de x menos 2x cuadrado más x menos 1. ¿Cómo es su gráfica? ¿Para dónde se abre? Vamos a ver. Si analizamos, el a es igual a menos 2, menor que 0, por lo tanto la parábola será hacia abajo. Luego el b es 1, porque acompaña el x, y el c vale menos 1. ¿Sí? Entonces yo ya sé que se abre para abajo. ¿Por qué? Porque hay menos 2. Ahora vamos al vértice. ¿Qué dijimos? Menos b sobre 2a, y acá el f de menos b sobre 2a. ¿Cierto? Ya está. Entonces, menos b, menos 1. Sobre el doble de a es menos 2, sería menos 4. Menos 1 entre menos 4 es un cuarto, sería f de un cuarto. Entonces mi vértice es un cuarto, f de un cuarto. ¿Sí? Yo he hecho rápido. ¿Y cuánto es el f de un cuarto? Ya pues reemplaza. A ver, f de un cuarto. Vamos a ver. F de un cuarto. Menos 2 por un cuarto al cuadrado más un cuarto menos 1. Menos 2 por un 16avo más un cuarto menos 1. Acá sería menos un octavo, ¿no? ¿Sí? Menos un octavo más un cuarto menos 1. ¿Cuánto es menos un octavo más un cuarto menos 1? Eso ya creo que tú lo puedes sacar. A ver, vamos a pensar. ¿Cuánto es eso? Y ahí está. ¿Cuánto sale? Menos 7 octavos. Lo que quiere decir que el vértice es un cuarto, 7 octavos. Y ya está. Entonces, si nosotros graficamos, vamos a ver, esto se abre para abajo, ¿no? Ya está. Vamos a ver acá. Fíjate. Hacemos nuestros ejes coordenados. Aquí está X, aquí está Y. A ver, listo. ¿Cuál es el vértice? Un cuarto, 7 octavos. A ver, vamos a tratar de ubicar eso. Acá está 1, acá está 2, acá está 1, acá está 2, más o menos, ¿ya? Un poquito grande para que... Perdón. Un cuarto. Para X, un cuarto. Mitad acá. ¿Sí? Más o menos. Un cuarto. Y para Y era menos 7 cuartos, perdón, es menos 7 cuartos, ¿no? Entonces, menos 7 cuartos, ¿no? ¿Dónde está menos 7 cuartos? A ver. Acá hay menos 1, acá hay menos 2. Menos 7 cuartos, más o menos, es un poquito menos que menos 1 acá. Menos 7 octavos, perdón. Ah, no, ¿qué estamos haciendo? Menos 7 octavos está acá.
lo que quiere decir que mi vértice está por acá, ¿sí? Este sería el vértice. Vamos acá. Vértice. 1/4, menos 7/8. Ahí está. ¿Y qué dijimos? Que la parábola se abre para abajo. ¿Verdad? Dijimos que se abre para abajo. Esto más o menos será así. Ahora, profe, ¿y así sale? Sí, bueno, es la idea. Ahora, ¿tú quieres otros puntos más exactamente cómo quieres saber cómo está un gráfico más acertado? Puedes empezar a dar valores acá al X. Por ejemplo, le voy a dar 2, se me ocurre 2. 2 al cuadrado es 4, por menos 2, menos 8. Más 2, menos 6, menos 1, menos 7. Entonces, cuando es menos 2, debe pasar por menos 7, que es por acá abajo, ¿no? Entonces, ¿le podemos dar más puntos? Sí, ya nos salió una gráfica más acertada. En este caso, este sería su gráfico. Entonces, ¿de qué depende el gráfico? De la para arriba para abajo y del vértice para ver dónde está la punta. Ahora, viene lo importante acá. En todas las funciones cuadráticas, el dominio es siempre todos los reales. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ponerle al X cualquier valor. Pero el rango acá cambia. El rango se ve, si vamos a verlo gráficamente, en el eje X. Perdón, el eje Y. ¿Qué parte del eje Y tomas? Si te das cuenta, por ejemplo, acá, el eje Y que tomas es todo esto. Tu función trabaja con todo esto. ¿Por qué? Porque para acá arriba no hay función, pues. ¿Te das cuenta que el rango es desde acá hasta abajo? Entonces, en este caso, su rango sería desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta menos 7/8. Eso lo vamos a hacer con calma las siguientes clases para poder hallar dominios y rangos de funciones, ¿ya? Pero lo que necesito ahora es que tú sepas graficar. Con que sepas graficar la función, suficiente. Después ya vamos a analizar exactamente los dominios y rangos. Por ahora vamos a trabajar hasta acá, hasta la función cuadrática. ¿Listo? Hemos hecho función constante, hemos hecho función lineal y función cuadrática. Después haremos las demás funciones. ¿Listo? Vamos a hacer acá. Y lo que único te pido es que puedas graficar. ¿Cómo graficamos función cuadrática? Vemos si es para arriba o para abajo una parábola y hallamos el vértice. ¿Cómo se halla el vértice? Con esta fórmula. Menos b sobre 2a y el f de menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Acá está a, acá está b, acá está c. Aquí está a, b y c. Y se reemplaza nada más y se calcula. ¿Listo? Muy bien, chicos. De acá te dejaré tu práctica.